Amigas, amigos, me da muchísimo gusto saludarles. En esta ocasión estamos platicando con el presidente del Partido de Acción Nacional de aquí de la Ciudad de México, el presidente Andrés Aitaide. Andrés, ¿cómo estás? Muy gusto. Muy bien, la verdad muy contento de que por fin se hace la entrevista. Felicitarte por el trabajo que has venido haciendo y por supuesto a tus órdenes. Muchísimas gracias. Gracias por recibirnos aquí en su oficina, precisamente aquí en el comité directivo, ¿no? Así es, comité directivo regional. Regional, sí, sí, sí. Andrés, pues tenemos una coyuntura encima, que digo, creo que el entorno federal lo ha acaparado, la elección nacional la ha acaparado, pero aquí en la Ciudad de México pues también vamos a renovar no solo la jefatura de gobierno, sino también diversas alcaldías y encima el Congreso local. Entonces, bueno, me imagino que aquí han de tener mucho trabajo. ¿Cómo te ha ido? Mira, muchísimo trabajo, como bien dices. Yo he tenido la oportunidad ya de estar acá al frente del PAN de la ciudad 4 años y medio. Llegamos en el 2019 y recibimos un PAN en complejas circunstancias. Fue una elección, la del 18, donde Morena no lo gana todo, pero sí lo gana casi todo. Nosotros en aquella vez fuimos en alianza con el PRD y con Movimiento Ciudadano y no obtuvimos los resultados que nos hubiera gustado. Me acuerdo, ganamos solamente un distrito electoral federal, el de Benito Juárez, el 15. Ganamos una alcaldía, que fue Benito Juárez, y me parece que no más de 3-4 distritos locales. Tuvimos una intención de voto de casi prácticamente 14 puntos y nos enfrentamos en aquella ocasión a la peor votación que el PAN de la ciudad había tenido en su historia. Nos tocó mucho el volver a motivar a quienes forman parte del PAN, pero también el reconstruir un mensaje potente, creíble, hacia quienes venían confiando en nosotros y en el 18 decidieron, por muchas razones, dejar de hacerlo. Nos fuimos de frente a la elección del 21 en una alianza integrada por el PAN, por el PRI y por el PRD, que dicho sea de paso fue una alianza que se tejió incluso previo a lo que venía tejiéndose a nivel nacional y que eso nos permitió llegar a la elección, la verdad, en una franca camaradería, una relación de confianza entre las tres dirigencias y el resultado pues quedó a vista de todas y de todos. Pasamos de la peor votación que había tenido el PAN en su historia a la mejor, casi 27 puntos. El PRI en la ciudad también tuvo su mejor elección en toda su historia aquí en la ciudad y un PRD que es muy diferente al PRD, que era ese PRD con gobierno en la ciudad, pero que aportó 5 puntos que para efectos de la alianza fueron muy buenos, porque se dice poco, pero si en la elección del 21 se hubiera votado por jefatura de gobierno, la alianza PAN-PRI-PRD lo hubiera ganado por más de 200,000 votos a la alianza de Morena, PT y El Verde. Hoy tenemos 9 de 16 alcaldías, lo que se constituyó como la una. Ganamos terreno en el Congreso de la ciudad, le ganamos a Morena, que yo creo que es de lo que más les dolió, más de la mitad de los distritos electorales federales, les ganamos 13 de 24, y entonces eso nos permite partir de un piso mucho más alto como alianza, 27 más 15 más 4 o 5 puntos, que nos permite soñar ya no solamente con competir, sino con ganar la jefatura de gobierno el próximo año. Justamente dijiste 27 más 15 más 5. Pues no, sí es 47 puntitos. Exacto, nada más. Sobre el próximo año, sobre 2024, Andrés, ¿de qué manera podemos empezar a ver una emoción de la ciudadanía? Digo, yo sé que tu responsabilidad está aquí en lo local, pero también hablando de lo federal, de otros estados, ¿de qué manera comenzar a involucrar y a emocionar a la ciudadanía y a los votantes, sobre todo a los primovotantes, para que de verdad se convenzan de que hay una buena alternativa en el bloque? Me parece que hemos venido haciendo aquí en la ciudad, ahorita aterrizo a lo federal, pero aquí en la ciudad un trabajo muy intenso justamente relativo al sector joven. Los jóvenes en el 2018, también por muchas razones, nos dieron la espalda en la elección del 18, pero aquí en la ciudad, sobre todo, Morena, te acordarás, hablaban mucho de fe, de esperanza, ¿no? Y el electorado, por cosas que hicimos mal, otras que dejamos de hacer, voltearon a ver, confiaron en esa esperanza. Pero el electorado aquí en la Ciudad de México, afortunadamente, es muy exigente. Es un electorado muy sofisticado. Y bastaron prácticamente 3 años
para que esa caja que supuestamente venía llena de esperanza, pues al irla abriendo aquí en la ciudad nos dimos cuenta que esa caja venía prácticamente vacía. Entonces hay muchos sectores, los jóvenes son uno, que nos han ido volteando a ver ya nuevamente como una opción, como una alternativa para cambiarle el rumbo a la ciudad, porque francamente lejos los jóvenes hoy de ser catalogados, jamás coincidiría con eso, como una generación de cristal, algunos han atrevido a llamarlos. Creo que hoy por hoy ser joven en esta ciudad es, por el contrario, es francamente complicado. Más complicado incluso que cuando nosotros fuimos jóvenes. En aquel entonces casi todos los empleos, por ejemplo, ofrecían seguridad social. Hoy es difícil que ofrezcan seguridad social. Acceder a educación, sobre todo ya no solamente la básica, sino también algún tipo de posgrado, es muy complicado. Acceder a una vivienda en esta ciudad siendo joven es muy complicado. Sí. Entonces, creo que son muchos los retos, muchos los planteamientos que tendremos que ir haciendo de frente a la elección del próximo año para que el electorado joven confíe en nosotros. En Acción Nacional tenemos una organización que se llama Acción Juvenil, y que ha venido haciendo trabajo de cerca, muchas mesas de trabajo, de diálogo, con líderes universitarios, universidades públicas y privadas, con muchos y con muchas chavas de preparatoria, que en efecto el próximo año va a ser su primera vez. Así que andamos volcados en poder retomar esa confianza. Y el poder otra vez contagiar, ahora en este tren o en esta ola, que es la elección del Frente Amplio por México, de la candidatura a la presidencia de la República. Creo que el método en sí mismo es un método que anima, que entusiasma, que contagia, es un método disruptivo, son métodos que por lo pronto en el PAN, me atrevería a decir que igual en el PRI y en el PRD, es un método que en ocasiones anteriores no se había explorado, y el que ahora la ciudadanía, sociedad civil organizada, participe, ya no solamente con voz, sino con voto, en cuál va a ser, quién va a encabezar los esfuerzos de nuestro proyecto nacional. Me parece que eso, reitero, por sí mismo contagia, involucra, porque además en la Ciudad de México yo he sido muy insistente en que nuestra alianza no puede ni debe basarse solamente en partidos, en este caso PAN, PRI, PRD. Sí, hemos hecho la invitación a Movimiento Ciudadano, a quien respetamos mucho, y si su decisión es al final no sumarse, se entiende, se respeta, pero sobre todo queremos alianza con sociedad civil organizada, que es la que nos ha aventado cubetazos de agua fría, por ejemplo, con las dos marchas tan poderosas que no fueron convocadas por partidos. Ya nos hubiera gustado a nosotros tener tanto poder de convocatoria. Más bien fue sociedad civil organizada que nos dijo, a la buena y a la no tan buena, oigan partidos, pueden ganar, pero si quieren ganar, nos necesitan. Y creo que eso ha generado que los partidos, y qué bueno que sea así, nos abramos, reitero, no solamente en voz, sino también en voto. Justamente hablando de sociedad civil, hay muchas suspicacias sobre qué tanto se les va a tomar en cuenta realmente. Digo, por ejemplo, la semana pasada el Frente Amplio hace este anuncio de que el Consejo se integra por 7 consejeras y consejeros ciudadanos, 6 representantes de sus partidos, o sea, le dan una mayoría ciudadana a este Consejo. Pero, pues bueno, la burra no era arisca, Andrés. O sea, es esta desconfianza justificada a los partidos políticos. ¿De qué manera se les convence? ¿Qué garantías existe de parte, particularmente del PAN, hacia la ciudadanía? Mira, en términos de lo nacional, me parece que para poder disminuir, porque la desconfianza, como bien dices, está lamentablemente bien ganada, pero para disminuir esa desconfianza hacia los partidos que conformamos el Frente Amplio por México, me parece que es con hechos, no con palabras. Y me parece que un muy buen primer hecho, más allá de interpretaciones o de opiniones, el hecho es que en este órgano, el que acabas de mencionar, que va a delimitar, que va a establecer el reglamento minucioso sobre el método de selección, es mayoría ciudadana. No es poca cosa. Claro. Me parece que es un mensaje muy potente, muy poderoso, que incluso me dicen ha generado que suenen las alarmas en Palacio Nacional. Y eso creo que de igual manera tenemos que aterrizarlo aquí en la ciudad. Yo aprovecho tu espacio para anunciar una primicia. En las candidaturas del PAN en la Ciudad de México, vamos a pronunciarnos porque tengamos, así como existen las acciones afirmativas
en términos de paridad, de inclusión de jóvenes, de la comunidad LGBTI+, personas afrodescendientes, originarias de pueblos y barrios y comunidades y residentes, todas estas acciones afirmativas que ya están por ley, en el PAN vamos a tener una acción afirmativa ciudadana. Es decir, no solamente va a quedar en el diálogo, en la palabra, en decir que incluimos. En el PAN de la Ciudad de México en el 24 vamos a generar, aunque no sea una obligación, una acción afirmativa ciudadana. ¿Qué significa eso? Que el PAN le va a dar candidaturas a ciudadanas y ciudadanos que junto con nosotros, como partidos, particularmente el PAN, queremos cambiarle el rumbo a esta ciudad. Es decir, sin militancia. Sin militancia, ciudadanos. Ciudadanos que tengan, por supuesto, la capacidad, las ganas, el talento, que tengan injerencia en sus distritos, en sus comunidades, en sus territorios, que sean especialistas en distintos temas. Lo que necesitamos en el Congreso de la Ciudad y en el Congreso de la Unión es gente que tenga agenda, arraigo ciudadano, pero además agenda, para poder echar para atrás muchas de estas ocurrencias que tuvo Morena, tanto a nivel federal como aquí en la Ciudad de México. Ahora que tocas el tema del Congreso, pues hay tenemos a Federico Dorin, tenemos a Ana Villagrán, me parece a mí, buenas legisladoras y legisladores, pero hay una legisladora en particular que, ha llamado mucho la atención por esta, vamos a llamarle, o le voy a llamar derecha recalcitrante, es América Rangel. ¿Cuál ha sido tu visión al respecto? Mira, nosotros después del resultado electoral del 2021, muchas de las entrevistas a un servidor fue: oye Andrés, ahora que al PAN le fue tan bien, con esta visión tradicional, ¿qué va a pasar con todos los derechos que en la ciudad han ido avanzando, se han ido concretando, se han ido haciendo realidad? Y yo lo dije desde aquella vez y te lo contesto hoy igual. El PAN no va a echar para atrás ninguno de los derechos que ya existen en esta ciudad. Por supuesto existen agendas individuales, respetables todas, claro, pero son eso, agendas individuales. Yo tengo buena comunicación con la diputada América Rangel, se le han hecho algunas observaciones sobre algunos de los pronunciamientos que ha hecho, y yo resumo todo este legítimo debate que se ha generado con una sola frase: todos los derechos para todas las personas. Y pues no sé si llamarle ideología o esta nueva ruta que está tomando el partido, al menos aquí en la Ciudad de México, se puede ver de alguna manera reflejada para los distintos estados. Sabemos que, por ejemplo, Querétaro, Puebla, Guanajuato, pues son estados que han sido históricamente panistas e históricamente, no quiero usar la palabra conservadores, porque ya se ha tergiversado mucho el término conservador, pero conservador en el estricto sentido, en esta agenda un tanto más, de derecha, más reservada, más por el modelo tradicional, etcétera. ¿Hay manera, o se ve desde aquí, que se pueda avanzar en materia de derechos en el resto de PAN estatales y sobre todo en el nacional? Sí, mira, yo me entiendo como panista de la Ciudad de México. Claro. ¿No? Yo crecí en la Ciudad de México. Estudié en escuelas religiosas, estudié en escuelas maristas, con quien estoy muy agradecido, porque lejos de querer obligarme a formar parte de una religión, más bien lo que me inculcaron fueron los valores que tiene esa religión. Y es justamente en donde hacemos sinergia al PAN desde nuestros documentos fundacionales. No es nada nuevo, está en nuestros estatutos, en nuestros reglamentos, en nuestra doctrina. Ahí es donde coincidimos. La manera de pensar del PAN con valores de la religión particularmente católica. Pero es falso que para ser panista o ser un buen panista tienes que ser católico. Lo que sí te pedimos en el PAN es una sola cosa, que creas en la dignidad de toda persona. ¿Qué tipo de personas? Todas. ¿Con algún tipo de filtro, discriminación o característica? Ninguna. Que creas en la dignidad de toda persona. En eso cree el PAN. Si tú googleas doctrina del PAN, enter, lo primero que te va a aparecer, lejos del falso humanismo que promueven desde las mañanas, la doctrina del PAN es el humanismo político.
que no es otra cosa, reitero, más que no solamente creer, sino defender la dignidad de toda persona. Yo, por lo tanto, me parece soy alguien congruente al decir, al gritar, que yo grito eso, que en el PAN creemos en la dignidad de toda persona. Por supuesto, respeto. Por supuesto, soy tolerante con quienes quizá no coinciden con mis apreciaciones o mis ideas o mis convicciones incluso. Pero en el PAN de la Ciudad de México no soy, creo, el único que opina así o ve así las cosas. Hay cada vez más panistas, incluso hace 5 o 6 días hubo un comunicado que sacaron muchos panistas que forman parte de la comunidad LGBTI+, que me lo hicieron llegar y que por supuesto en este diagnóstico de cuál es el PAN de la Ciudad de México de hoy, lo digo con muchísimo respeto, no el de Guanajuato, no el de Querétaro, no el de Yucatán, no el de Chihuahua, no el de Baja California, el de la Ciudad de México, ese es parte del diagnóstico, que como presidente del PAN de la ciudad debo de comprender. Que hay panistas, no voy a mentir, sería mentirte o mentirle a tu auditorio, que hay panistas que legítimamente tienen aún convicciones más tradicionales o conservadoras, sí, claro que los hay, y también son buenos panistas, claro. Pero también es una realidad que al ser el PAN de la Ciudad de México, hay sobre todo jóvenes, mujeres y hombres, que han querido forjar dentro del PAN una visión mucho más abierta, que además, dicho sea de paso, empata mucho más naturalmente con las características de quienes vivimos en la capital del país. Sí, claro, yo lo he dicho en reiteradas ocasiones, tengo el privilegio de conocer a muchas personas de todos los partidos y creo que no conozco población LGBT más abierta que la panista. Entonces, la realidad es que a mí me sigue llamando la atención, pero es muy interesante. Todos los derechos para todas las personas y amor es amor. Así de simple, así de sencillo. Me alegra saber que cambia esta historia del panismo tradicional, al menos en lo que va de milenio. Pero regresando a 2024, Andrés, no sé si ya te puedo preguntar si tienes gallos. En el PAN tenemos, mira, lo digo además muy orgullosote, porque en el PAN, lejos de tener corcholatas o corcholatitas, porque así se autonombran, Dios mío, qué cosa, para mí una corcholata es algo desechable, cambiable, sin dignidad. En el PAN no tenemos eso. En el PAN tenemos mujeres y hombres que en donde han estado han dado buenos resultados. Y te doy nombres y apellidos. Está Santiago Taboada, alcalde de Benito Juárez, que lleva prácticamente 4 años y medio siendo el mejor alcalde evaluado de toda la ciudad. El mejor. Se dice fácil, pero gobernar sé que es muy complejo y Santiago ha logrado en 4 años y medio lo más difícil. Estar siempre hasta arriba. ¿Por qué? Por la calidad de su gobierno. Está la alcaldesa en Álvaro Obregón, Lía Limón, que le dejaron a Álvaro Obregón, Fer, hecho un desastre. Vuelto patas para arriba. Laida, sus últimos 6 meses ya no estaba aquí, ya estaba allá. Y Lía en año y medio le ha cambiado el rostro a Álvaro Obregón en términos de seguridad, de recuperación de espacios públicos, de contacto directo con vecinas y vecinos de la demarcación. Así que Lía es otra que ha levantado la mano y que desde el PAN estamos muy contentos de su trabajo. Otra es la senadora Kenia López Rabadán, que quienes seguimos las sesiones en el Senado sabemos de su talento, de su capacidad, es una guerrera echada para adelante, no le da miedo hacer contraste frente a todas las ocurrencias de Morena, y es alguien que también ha estado recorriendo la ciudad y que tiene levantada la mano. Y además, no es por excluir, pero hoy la Ciudad de México, al contrario, es motivo de orgullo. La Ciudad de México es motivo de exportación. La senadora Xóchitl Gálvez, que acaba de hacer el anuncio en donde buscará encabezar los esfuerzos del Frente Amplio por México, pero Xóchitl, lugar en donde igualmente te paras en la ciudad, es una mujer que la identifican, que la ubican, que la reconocen y que además sabemos ha generado mucho ruido también del otro lado de la banqueta. Ahora, del resto de partidos que conforman la alianza, ¿no se antoja alguien que tú digas este perfil me gusta para acá? A ver, que me han transmitido o que han transmitido públicamente su legítima aspiración. Está el alcalde de Coajimalpa,
del PRI, Adrián Rubalcaba, a quien le reconocemos también que lleva prácticamente 4 años y medio estando en el ranqueo hasta arriba. Entiendo que del PRI levantó la mano Cintia López Castro, la diputada federal, y el otro diputado federal de Álvaro Obregón, González Irión. Javier González Irión. Ajá. Y del PRD identifico al diputado local Víctor Hugo Lobo, identifico a la presidenta Nora Arias, que igual le ha manifestado su interés, y por supuesto a Luis Cházaro, coordinador de las y los diputados del PRD en la Cámara de Diputados. Entonces, hay buena baraja por la parte verdad de es que si tú te asomas a años, o a sexenios más bien, a sexenios anteriores, hablo por el PAN, no me atrevería a hablar de otros partidos, claro, pero por el PAN, lejos de lo que nos había pasado en otros momentos, en esta circunstancia de poder ganar la ciudad, se empata además con tener potentes aspirantes. Entonces, creo que hoy el poder ganar la ciudad es como en el fútbol, que cuando un equipo en la última jornada para llegar a la liguilla tiene que ganar y depender de que otro pierda. Aquí para ganar, para llegar a la liguilla dependemos de tomar buenas decisiones, y no es que no nos importe, pero no estamos atentos a lo que decidan o a lo que hagan o dejen de hacer en el proyecto oficial. En este mismo sentido, a ver, ¿qué sucede? Digo, ya está muy cantado, a cuentagotas, déjame decirlo, pero ya está muy cantado el proceso que se va a seguir para las elecciones federales. ¿Aquí en la Ciudad de México se hará algo similar con este proceso? Estamos en diálogo, las dirigencias, Israel del PRI, Nora del PRD, un servidor desde el PAN. Estamos en el diálogo, en efecto, ya para desmenuzar lo que será la decisión, no solamente de quién encabezará los esfuerzos para la jefatura de gobierno. Hay que desdoblarlo, como bien lo dijiste al principio, a las alcaldías y desdoblarlo a los distritos locales y federales. Y por último, y no menos importante, desdoblarlo a quienes son, quizá no se habla mucho de ellos, pero a quienes tienen el contacto directo con vecinas y vecinos, que son las y los concejales, una figura medio parecida a los regidores en el resto del país. Entonces estamos en eso, no nos queda mucho tiempo, así que creo que vamos avanzados y no dudo que en el futuro de corto plazo daremos algún tipo de anuncio o de pronunciamiento. ¿Tienes un mes estimado o prefieres...? Pues mira, lo que sí tengo es el deadline. Sí tengo hasta dónde no podemos ya llegar o estirar tanto la liga. En septiembre el Instituto Electoral de la Ciudad de México emitirá los lineamientos del proceso electoral, y esto en términos de Fórmula 1 es el banderazo de salida, sí, ya el formal. Te quedan 8 semanas. Más allá de que políticamente el asunto ya empezó, en términos legales es en septiembre, entonces no queda tiempo, y estoy tranquilo de que en efecto en conjunto con el PRI y con el PRD sabremos tomar las mejores decisiones para ganarle a Morena a la ciudad, no tratándose solamente de que se salgan quienes creemos lo han hecho muy mal y que entren otros, sino para que salgan los que desde nuestro punto de vista lo han venido haciendo mal y entren quienes desde nuestra perspectiva venimos haciendo mejores gobiernos. Respecto a esto que mencionas, pues sí está muy padre que nos digan a la ciudadanía que vamos a salvar a la Ciudad de México o al país de lo que han llamado la tragedia de Morena. Pues sí, pero ¿y luego con qué proyectos, con qué bases, con qué entusiasmo, con qué emoción? Yo te diría dos cosas. Primero, hechos son amores y no solamente buenas intenciones. Yo me atrevería justamente ante esto de, oye, ok, el diagnóstico pues todos lo tenemos. Que no hay agua, que el metro un día sí y al otro también tiene un desastre, feminicidios. El diagnóstico me parece que es sencillo con un café compartirlo. Luego vienen los cómo, ¿no? Entonces yo te diría dos cosas. Primero, basta con comparar, contrastar los gobiernos de la oposición en la Ciudad de México, las 9 alcaldías, con los 7 que gobierna Morena. No hay rubro, no hay variable, no hay indicador, no hay tema en donde nuestras alcaldías no estén mejor que las que gobierna Morena. Que si incidencia delictiva, de este lado estamos mejor. Que si percepción de inseguridad, de aquel lado están peor. ¿Dónde hay mejores parques? De este lado. ¿Dónde hay más mantenimiento a las escuelas? De este lado. ¿Dónde hay menos baches, más luminaria, más recuperación y obra pública? De este lado. Esos son hechos. Y yo retaría a cualquiera, y por supuesto siempre abierto al debate, a que alguien demuestre
que en las alcaldías de Morena, en algún rubro están mejor. Basta ver Xochimilco, es un desastre. Iztacalco, Gustavo Amadero, un desastre por donde se le vea. Primer dato. Y segundo, y qué bueno que lo preguntas, coincido contigo. En el 21, yo soy de los que cree que el resultado que obtuvimos no fue producto de los partidos, De las buenas pero para nada. Sí. Fue producto de la decepción que causaron aquellos. Y con eso medio nos alcanzó. El proyecto del 24 es de tal magnitud, queremos tanto, que es ganar la ciudad, que lo que necesitamos no es solamente ya contrastar, ya no solamente es decirle a Morena lo mal que lo hacen, tenemos que presentar un proyecto de ciudad, tenemos que imaginarnos una mejor ciudad en un mundo, si quieres, utópico, de tal manera que de esta realidad nefasta nos acerquemos al mundo utópico. Nosotros ya en 2 semanas inauguraremos nuestros foros, se va a llamar Imaginemos una mejor Ciudad de México, y tendremos mesas temáticas, invitaremos por supuesto a los medios de comunicación. Gracias. E invitaremos a las voces de más alto nivel de todos los problemas que tenemos en esta ciudad. No vamos a hablar los de siempre, los partidos, no. Le vamos a dar los micrófonos en las mesas, con moderador, los micrófonos, la voz a quienes saben de seguridad, a quienes saben de economía, a quienes saben de salud, a quien sabe de medio ambiente, a quien sabe de movilidad, a quien sabe de desarrollo urbano, para que con base en ese diagnóstico y propuestas, en efecto desde el PAN, ahora sí, ya no solamente se trata de buscar quién nos va a encabezar, ya no solamente se trata de identificar lo mal que lo han hecho estos cuates, sino se trata de que en un documento bien hecho, técnicamente viable y poderoso, contrastante con lo que vienen haciendo aquellos, le digamos a las vecinas y vecinos de la ciudad, mira, este es el proyecto de ciudad. Y vamos, por supuesto, a intersectar nuestro documento con el del PRI y con el del PRD y sobre todo, también con algún documento que nos hagan llegar de sociedad civil organizada. De tal manera que es un proyecto, aunque suene a choro mareador, incluyente, que tenga representación de todas las voces, y todas las voces son todas. Claro. De tal manera que cuando lleguemos al 24 nos crean, porque en esto el chiste es que nos crean, y entonces tenemos en consecuencia que mandar los mensajes en esa misma dirección. Esas 2 cosas, gobiernos y los foros que tendremos. Morena, me parece que, sí, creo que coincidimos, tanto tú como yo, como el auditorio, en que pues ha dejado mucho que desear. Sin embargo, me parece a mí, 2 cosas que valdría la pena rescatar, que son los programas sociales bien llevados a cabo. Sí. Y está, pues, la serie de infraestructura que han impulsado en materia de cablebús, metrobús. Del metro yo no les voy a aplaudir nada, por supuesto, pero el transporte público tanto más eficientado, el trolebús elevado, ¿estos se mantendrían o...? A ver, yo te voy a decir 2 cosas de estos 2 temas. Primero, política social. Mucho se ha dicho, voy a aprovechar nuevamente tu espacio para destruir un mito. Mucho se ha dicho que en el PAN somos creyentes de la mano invisible y de que el mercado lo resuelve todo. Nada más falso que eso. En el PAN nos regimos por 4 palabras. 4. No puedes ser panista si no crees en estas 4 cosas. El primero ya te lo dije, dignidad de toda persona. ¿De quiénes? De todas. Segundo, ser solidarios, es decir, ayudar, vocación social. Tercero, ser subsidiario, que ahorita haré pausa en eso porque con eso responderá lo de política social. Y cuarto, que estos 3 elementos nos ayuden a propiciar el bien común. En eso creemos en el PAN. Si alguien te dice más cosas, ya son apellidos, son adjetivos calificativos. La esencia del PAN es esa. Se trata de ser subsidiario. ¿Qué significa ser subsidiario? Para atender tu primera pregunta. Ser subsidiario se trata de ayudar a quien más lo necesita. ¿El PAN está a favor de los programas sociales? Sí, pero con mayúscula, en negrita, subrayado. Claro que creemos en los programas sociales. Oye, entonces ¿están de acuerdo en que hay impuestos para quitar a los que más tienen y dárselo a los que menos tienen? Sí, sí creemos en eso. Yo creo en eso. Pues si no, ¿cómo sostienes la política social? Claro. El gobierno tiene que disponer de dinero de algún lugar.
Y el gobierno opera de la misma manera que tu cartera. ¿Cómo tiene dinero el gobierno? Cobrando impuestos, en el caso de tu cartera es con tu salario, y en el otro en el que coincide tu cartera y el gobierno, con deuda. Como no queremos un gobierno que se endeude, porque tampoco queremos una cartera endeudada, Claro. tiene que cobrar impuestos. Sí creemos en eso. Solo que una política social debe cumplir 3 requisitos, desde mi perspectiva. Eso no lo dice el librito del PAN, eso lo he ido yo desarrollando con el tiempo. Primero, no creo en la universalidad de los programas. Un buen programa social tiene que estar focalizado. Es como cuando los gobiernos sacan programas en donde repartían teles. Increíble. Nada más no le des tele a quien ya tiene tele. Claro. Porque cada que das una tele a quien ya tiene tele, le estás quitando una tele a quien no tiene tele. Entonces, un buen programa social tiene que estar focalizado, ayudar a quien lo necesita. Mucho debato con mi abuelo, porque él recibe el programa de la tercera edad. Y le digo a mi abuelo, oye, güey, ¿tú eres beneficiario? Sí, mijito. Y me llega el mes. Digo, qué bueno, güey. Oye, no lo recibas. Porque cada lana, cada peso que tú recibes, lo deja de recibir una abuelita o un abuelito que en el plano no tienes. Y tú sí tienes, afortunadamente. Todos tus años de trabajo. Claro. Y me dice, no, porque es mi derecho. Y le digo, abuelito, tienes razón, es tu derecho. Pero mejor esos pesos, reorientémonos a quienes de plano necesitan más que lo que reciben. La primera condición es la focalización, ayudar a quien más lo recibe. Segundo, como todo programa social proviene del pago de impuestos, los padrones tienen que estar transparentados. Transparencia es fundamental, porque si no hay transparencia en la política social, ¿en qué se convierte? En clientelas. Claro. Y yo no estoy a favor de las clientelas ni guindas, ni azules, ni rojas, ni amarillas, ni de ningún color. Si un gobierno clienteliza, no estoy a favor, aunque sea el PAN. Y tercero, y con esto termino mi choro, que no se dupliquen los padrones de beneficiarios, porque entonces otra vez estás duplicando y estás dejando fuera a alguien que lo necesita. Si un programa social cumple estas 3 condiciones, para mí es un buen programa social. Entonces, en el PAN no solamente sostendríamos la política social, sino que la haríamos mucho más eficiente, la haríamos mucho más profunda, con un enfoque verdaderamente social, de que el programa social no te ayude solamente, que yo sé que existen esos casos, a subsistir, sino que te permita salir adelante, a crecer de tu situación actual, que la cambies, que rompas tu techo y que entonces dependa de ti, de tu trabajo y claro, de la ayuda del gobierno, el que tengas más y mejores cosas para ti y para tu familia. Sí, eso mismo te iba a decir en el primer punto que mencionabas, que era dárselo a quien de verdad lo necesite, pero también progresivamente hacer que deje de necesitarlo, ¿no? Ese es el subsidiario. Es la famosa, el rollo de dar pescado, enseñar a pescar y dar pescado hasta que la persona aprenda por sí misma a pescar. Entonces ese pescado se lo das a quien todavía no sabe pescar. Eso es el subsidiario. Del tema de movilidad, mira, yo no soy de los que cree que todo está mal. Sería mentir, hay cosas que valdría la pena sostener o eficientar. Lo que sí no puedo coincidir con el diagnóstico que haces es que si tú te asomas al presupuesto del gobierno de la ciudad, en sus propios informes trimestrales, o en la cuenta pública que acaba de salir hace poco del ejercicio 2022, se cargan un subejercicio en términos de gasto de capital, es decir, en el de infraestructura, en el de mantenimiento y en el de crear capital, brutal, casi del 30%. Eso sí, por el otro lado, lejos, cuando dicen un gobierno austero, suena muy bonito, pero sí, cuando ves el numerito y ves que crece en su gasto corriente, que es su nómina, hacen del gobierno un aparato más gordo, obeso, que le cuesta moverse por lo gordo que está. Es ahí donde entonces vemos que lo del metro, por ejemplo, no es un accidente, es una decisión del gobierno de no darle mantenimiento y entonces pasa lo que pasa. Es una decisión del gobierno que los peceros, los microbuses sigan en las mismas condiciones, en las mismas. Ha sido, coincidiendo ahí contigo, ha sido una decisión del gobierno poner o darle innovación a algunos otros métodos de transporte público. Y eso está bien. Pero cuando ves en la balanza la movilidad como tema general, ¿cuál es el estatus? ¿Cuál es la calificación que le entregamos? Pues yo te diría, no ha habido más muertos como en ningún otro sexenio que este. Y eso que todavía no lo acabamos.
que en este. Hechos de tránsito, que es ahora como se les llama en el nuevo modelo de movilidad, se llamaban accidentes. Ciclistas, peatones, motociclistas, atropellados, como nunca hemos tenido hechos de tránsito en este gobierno, que a diferencia de otros, por algo existían las fotomultas, por algo existían, porque el automovilista luego nos volvemos medio locos. Y entonces, ¿cuál es la calificación? Reitero, en movilidad, reprobatorio. ¿Ha habido esfuerzos? Sí, pero aislados, porque no forman parte de algo integral, y siendo el metro para mí, digo, el peatón es el rey del sistema de movilidad, pero el metro es, si me apresuras, la otra gran arteria junto con los microbuses, los peceros. Te asomas tantito y ves que está igual o peor que antes, entonces no da con los esfuerzos buenos aislados que hicieron, no da. No pasa ni de panzazo. La calificación en movilidad para mí sigue siendo reprobatoria. Claro, sí, totalmente. ¿No? Que para nada más dejar en contexto, que el subejercicio significa no gastar lo presupuestado. Exacto. Dejar ahí guardarte. Que en una familia, guardarte el cambio. a eso es bueno, porque se le llama ahorro. Sí. Pues ahorrar siempre es bueno. Pero en un gobierno los ahorros son mal vistos. Se llaman subejercicios. Cuando en un congreso te dice tienes 8 pesos para gastar, es bien visto que te gastes los 8 pesos. Claro. Si yo gano 8 y no más, gasto 6, menos, claro. Está bien visto porque me sobraron 2, ahorro 2 y los invierto en otra cosa. En gobierno no. En gobierno tienes que ejecutar lo que además por mandato legislativo se está poniendo. Entonces, reitero, el actual gobierno es fan de los subejercicios. Y además genera, y corrígeme si me equivoco, pero genera pues una regresión, porque cuando una dependencia no gasta lo que tenía programado, para el próximo presupuesto le reducen el mismo. Pues mira, así debería de ser, pero con los amigos de Morena, que tienen mayoría en el Congreso de la Ciudad, no olvidemos, nunca olvidemos la famosa ley Sheinbaum. Es de verdad, para ponerlo en un marco y que sea un caso de estudio en las aulas. En ningún otro congreso del mundo, reto a que alguien siempre abierto a corregir, pero reto que alguien me diga que en algún otro congreso del mundo, sea local o nacional, un ejecutivo pueda cambiar el presupuesto que fue previamente autorizado por el legislativo, es decir, reorientar gasto público sin previa opinión, visto bueno, aunque sea una copia del documento del legislativo. No hay. Y el actual gobierno utilizó como pretexto la pandemia para aprobar la ley Sheinbaum, a lo rapidito, en lo oscurito, fast track, en donde el gobierno, aunque el Congreso te decía puedes gastar 8, si el Congreso decía no, ahora son 7, y mando un peso ve tú a saber qué, a ventiladores a sobreprecio, eso pudieron haber hecho. La ivermectina, eso sucedió, esa fue la ley Sheinbaum, no es que así yo la quiera nombrar, así se le llamó. No hay Congreso en el mundo, esa es la visión en la cual hoy estamos. Algunos me decían, Andrés, es que ante la urgencia, que el gobierno pueda disponer del recurso, pues ante la urgencia hay un procedimiento legislativo y tienes mayoría. Imagínate si no tuvieran mayoría, no hombre, ni con mayoría se atrevieron a seguir el ordenamiento jurídico. Entonces estamos frente a un modelo, a una visión de cómo gobernar en donde les gusta hacer a las familias y a las empresas raquíticas y al gobierno gordo y pesado. Y nosotros definitivamente ahí sí, con esa visión, no coincidimos. Ya casi para terminar, porque sé que también está la gente encima. No te preocupes. Algo que sí me sigue llamando mucho la atención y de verdad pretendo que mi labor sea mover al político para que de verdad pueda, primero, que la gente se involucre, se informe y que decida. Pero también necesito llamar y mover a la figura política, en tu caso, pues a emocionar a esta audiencia, a este electorado, a que de verdad se involucre, llame y actúe y se movilice. Hemos visto, por ejemplo, he visto de cerca el trabajo de Acción Juvenil, lo cual me parece bastante interesante, bastante proactivo, que es muy... bueno, tiene muchas bondades, pero desde aquí
desde el Congreso de la Ciudad de México, desde las 9 alcaldías, de qué manera convencer al electorado? Número 1, salgan a votar. Número 2, voten por nosotros. Mira, es multifactorial. Hay muchas respuestas para esa pregunta, varias condiciones. Primero, creo que sí va a tener mucho que ver el planteamiento de ciudad que hagamos. Me parece que por la naturaleza del electorado en la ciudad, el hacer planteamientos, propuestas de campaña irrealizables, mentirosas, populistas, el electorado nos va a decir, no te creo, no te creo. Y con toda razón. Y qué bueno que sea así. Creo que va a tener mucho que ver el personaje, la mujer o el hombre que nos encabece. Que sepa, en efecto, contagiar, que sepa ser empático, que viva la ciudad. Que no forme parte de una mesa ajena, externa, sino que también conozca y viva los problemas de la ciudad, que los conozca para que luego entonces los pueda resolver. Creo que va a tener mucho que ver igual que la alianza en la Ciudad de México siga estando estable. Si es una alianza inestable, eso no genera confianza. Y creo que al momento las dirigencias del PAN, del PRI, del PRD en la ciudad hemos hecho un gran esfuerzo porque la alianza siga estable. Otra condición, que nuestras alcaldesas y alcaldes no caigan en tentaciones, que se porten bien, que hagan buenos gobiernos, que cuiden a sus vecinas y a sus vecinos, que hagan lo que prometieron en la campaña del 21. Creo que ese es otro gran factor. Luego otro es la campaña. El eslogan, el logo, el fraseo, la narrativa. Creo que eso también es algo que tendremos que cuidar mucho frente a la narrativa que ya sabemos que van a utilizar los de Morena, los del gobierno. Nosotros utilizar una narrativa, reitero, ya no solamente de contraste, sino más bien de propuesta, de ilusión, de generar fe, entusiasmo, como tú dices. Y otra, y medio para decirte todo lo que de bote pronto se me viene, creo que va a ser muy importante también el que los partidos, como ya lo hablamos, no solamente digamos, sino verdaderamente nos abramos a la sociedad civil. En el PAN, reitero, anunciamos esta acción afirmativa ciudadana, nos vamos a abrir verdaderamente a ciudadanas y ciudadanos, y creo que la cereza del pastel puede y debe ser el que ya firmamos las tres dirigencias la existencia de gobiernos de coalición. Es decir, que no solamente formen parte de los gobiernos elementos distinguidos de los partidos, sino que también en los gobiernos estén actrices, actores de la sociedad civil. Yo creo que este es un conjunto de elementos, una lista de elementos que nos servirán para contagiar y que no nos pase lo que nos pasó en el Estado de México, en donde salió a votar menos de la mitad, para definir nada más y nada menos que gobernadora o gobernador. Yo estoy confiado. En la Ciudad de México la participación en el 2021 fue una participación histórica. El promedio de participación en las elecciones intermedias en la ciudad era del 44%. En el 21 salió a votar el 52%, 8 puntos más. Sí. Yo estoy tranquilo, haremos lo propio, pero yo sé que la vecina y el vecino de la ciudad va a salir a votar, ojalá por nosotros, pero es su decisión. El punto es que salgan a votar, que hagan valer su derecho, y yo estaría esperando que la participación ronde incluso hasta el 75%, ojalá 80%, porque eso podría significar, en efecto, que le cambiemos el rumbo a la Ciudad de México. Algo que tú quieras destacar. Agradecer mucho el espacio, reiterarte mi admiración, sigo tu trabajo, y que quienes nos ven, quienes nos escuchan, sepan que en el PAN de la Ciudad de México estamos haciendo todo lo posible por hacer buenos gobiernos, por llevar buenas propuestas al Congreso de la Ciudad de México también, porque el objetivo es que en el 2024 les podamos demostrar que en la Ciudad de México sí hay de otra. Muchísimas gracias, Andrés. Y voy a seguirte molestando. No es molestia. Con lo que vaya sucediendo, por favor, cuando se anuncie este método de manera oficial, pues, te echamos grito. Avisan, por favor. Claro que sí. Te agradezco mucho, Andrés, y yo les agradezco muchísimo a ustedes que nos hayan permitido acompañarles en este espacio. Yo soy Fernando Moctezuma Ojeda y sin lugar a dudas nos estaremos viendo muy pronto.